¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Y bueno, en el mundo sigue creciendo el número de contagiados. Ya van, hasta el día de ayer, 32,5 millones de contagiados. Y el fenómeno que se está dando es de que hay rebrotes. Fíjense, en la República Mexicana ya rebasamos los 76,600 muertos. Estamos en otoño, vienen las gripas, viene la influenza y necesitamos pues no bajar la guardia para poder resistir ahora en los próximos fríos. Vamos a dar inicio. Hay muchas personas, hoy vamos a tratar el tema de decretar. Hay personas que tienen muchos problemas, se ven agobiados y en ocasiones alguien les dice, oye, ¿por qué no decretas para erradicar los males que tienes? Y muchas veces estas personas hacen caso, decretan, pero su condición sigue siendo la misma. Siguen teniendo los mismos problemas y posteriormente viene esa depresión, esa desesperación de que no están saliendo las cosas adecuadamente. En 2 de Timoteo 3:16 nos expresa las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. No sé si a ustedes les haya sucedido. Hay personas que dicen, yo no le tengo confianza a la Biblia porque la escribieron los hombres. Y particularmente esas personas que hacen esta expresión, en su mayoría no leen, absolutamente no leen ni el libro vaquero, ¿no? Ningún pasquín se atreven a leer. Entonces, no sé, quizá para justificar el que no leen, expresan, yo no le tengo confianza porque le escribieron los hombres. Y es una maravilla. La Biblia, como ustedes lo recordarán, se compila al cabo de 1500 años y aproximadamente son 40 personas quien lo escribe. Y muy puntualmente el libro de Segunda de Pedro nos hace esta aclaración. Dice Segunda de Pedro 1:20, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Y el 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. No es que se les haya ocurrido, no es que en ese momento tuvieron la voluntad de hacerlo. No, el Espíritu Santo los fue guiando, los fue encaminando para que nosotros tengamos esta riqueza y podamos abrevar, podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, que como lo dice Romanos es buena, agradable y perfecta, y donde nosotros podemos tener un remanso, donde podemos hallar paz. Y fíjense, en el libro de Juan, su óptica del Evangelio, que se escribe alrededor del 85 después de Cristo, nos hace una advertencia el Señor Jesús y nos dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y si uno pudiera pensar que llegó al mundo para pasarse la papita, pues vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, conflictos, muchos de ellos provocados por nuestras decisiones, pero siempre va a estar ahí Jesús, siempre va a estar apoyándonos en la medida en que nosotros, claro, recurramos a Él. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 18 nos dice, yo sé que Dios siempre me cuidará y me protegerá de todo mal, hasta que me lleve a su reino celestial. Él merece que lo alabemos por siempre. Amén. Y en Romanos 15:13 dice que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae confiar en Él.
que les dé la paz que trae confiar en Él, y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Y es importante que nosotros confiemos en Él. Vamos a ver esto. Me encantó esta chavita, el ver cómo está temerosa de que pues hay una distancia bastante considerable y una altura también considerable con respecto a su estatura, y está, se agarra su pancita, me cae muy bien, y finalmente ¿qué? Decide confiar en entregarse a los brazos de su padre. Y nos dice el Salmo 55:22, deja tus preocupaciones en manos del Señor y Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. El Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Y lo vemos en esta imagen de esta criaturita, ¿no? Híjole, es un reto. Pero fíjate, si nosotros nuestras preocupaciones se las dejamos en manos del Señor, tenemos la plena certeza que Él nos va a cuidar. En Él vamos a encontrar refugio y vamos a encontrar fortaleza. Que sea inspirador el valor que tuvo esta criaturita. Bueno, en Juan 8:44 nos dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Y esto se los está diciendo el Señor Jesús a los fariseos. Y prosigue, desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. El diablo, desde el principio, miente, y hasta el día de hoy nos sigue atosigando con eso. Deuteronomio 22:9, cuando plantes tu viña, no mezcles diferentes clases de semilla. Si lo haces, tendrás que consagrar a Dios tanto el producto de lo plantado como el fruto total de la viña. Y muy puntual, no ares con una yunta compuesta de un buey y un burro. No te vistas con ropa de lana mezclada con lino. Y Dios está diciéndonos, por favor, no hagas masacotes, por favor, no perviertas el unir dos conceptos diferentes. Pero como nos dicen que no mezclemos, entonces nosotros, ¿sí?, nos armamos nuestro propio combo, ¿sí?, de corrientes de pensamiento espiritual, y entonces hago, pues, un masacote de todos los pensamientos. Yo voy de chile, dulce o manteca, ¿verdad? Y entonces a veces decimos, voy a tomar una decisión hasta que se alineen los astros, o emitiré unos mantras para tener paz, voy a dar o voy a recibir buenas vibras, ¿sí?
Iré a que me alineen los chakras para tener salud. Y fíjense, le doy gracias a la vida, le doy gracias a esos seres de luz. Espero que la naturaleza nos ayude. Y bueno, pensamos, ¿quién te dio la vida? Dios. ¿Quién crea la luz? Dios. ¿Quién hizo la naturaleza? Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer la grandeza de Dios y le andamos haciendo ahí al intelectual y queremos hacer de varias cosas una sola? Fíjense bien, decretar por parte de una persona no tiene fundamento alguno en las Escrituras. Quien decreta piensa que hay algo mágico en esas palabras o que si al usarlas su oración de alguna manera tendrá mucho más potencia. Decretar responde más al misticismo, recitando una fórmula mágica, esperando que así funciona en vez de concentrarnos en la oración bíblica. En 2 Corintios 6:14 nos está diciendo: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz y la oscuridad? Y algunas personas podrán tener acceso quizá a un chamán, que es muy difícil. Otros se irán con un brujo o una bruja para que les haga una limpia o para que les lea las cartas. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo un plan B. No me gusta el plan de Dios, entonces yo voy a sacar mi propio plan. Y miren, nos lo está diciendo: no formen yunta con los incrédulos. Y esto va muy particular para los novios, para los esposos, las personas que están en los negocios, que se fijen en que tienen siempre que estar buscando sus pares. Es lo que nos está diciendo la palabra. Me gusta mucho esta traducción de Apocalipsis 3:15. Dice: estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino que solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Esta es una traducción, quizá ustedes conocen una que es más usada. Dice: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y esto se lo están diciendo a la iglesia de Laodicea. Y mucho tiene que ver, por supuesto, el ser tibio, que el padre de la mentira siempre mete su cuchara. Y fíjense, plan A: si obedeces, te irá bien. Y plan B: si desobedeces, te irá bien. Y nosotros somos muy proclives a optar por el plan B. Vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. Y en México particularmente, pues no leemos, no nos gusta leer. Entonces, ¿qué sucede? Por no estar informados, nos llegan a chamaquearnos. Ahora sí que nos las comen por boba, ¿no? Digo creer en Dios, pero con mis acciones demuestro que no le creo. Y lo mismo le pasó a la primera pareja. Ellos tenían una relación personal, directa, cotidiana con Dios. ¿Y qué pasó? Le hicieron caso a Satanás. Y nosotros, muy entre nuestra circunstancia, tenemos velado en el subconsciente este concepto, que es: porque no quiero
obedecerlo. Yo no le creo a Dios porque el creerle es el obedecerle. Entonces prefiero el plan B. El ser humano por naturaleza es idólatra y es supersticioso. Entonces en mi plan B, ¿sí?, pues me voy a llegar de un cuarzo para protegerme, el clásico, voy a poner $1 en mi carterita para que nunca me falte. Esta a mí me tocó, en mi época era un llavero de pata de conejo y la herradura se ponía arriba de la puerta de la casa principal. Siempre el adversario te va a estar poniendo de moda fetiches para que tú caigas y lo creas. Después, no voy a esperar a que Dios me prospere, yo mejor me compro mi billetito y me dejo de problemas. Me voy a poner un listoncito rojo para las malas vibras. ¿Y cuántas personas en diciembre no se ponen estas prendas? El amarillo para el dinero y el rojo para el amor. Y han pasado años y años y años y siguen igual en su condición económica y en su cuestión sentimental. Y como les comentaba, siempre el adversario te va a estar poniendo, ¿sí?, los fetiches de moda. Y fíjense, el pueblo de Israel fue testigo presencial de cuando se abre el mar y dice la palabra que transitan, caminan en tierra seca, y cuando llegan al otro lado hay una nube que los protege de ese sol infernal, y en las noches hay una columna de fuego que les está calentando, es como su cobertor. Están comiendo ese maná que es muy nutritivo y no se enferman. Siendo los testigos presenciales de las maravillas de Dios, nos narra Éxodo 32:1 que cuando Moisés va a consultar a Dios, se queda 40 días y 40 noches, el pueblo de Israel se siente como desvalido, desprotegido, y entonces recurren al hermano de Moisés, van con Aarón, y le dicen: no sabemos qué le pasó a Moisés, así es que por favor, haznos dioses que vayan delante de nosotros para que nos protejan. Ya desde el Éxodo, el ser humano está dando a notar que somos supersticiosos, somos idólatras. Entonces obviamente les hacen el becerro de oro para sentirse protegidos. Esta también fue mucho de moda, será como hace unos 14, 15 años, bueno, hubo una moda de Los Ángeles, y bueno, pues obviamente cuando no lees, pues te chamaquean, y había cursos, y había personas que decían que eran expertas en angeología, y la gente lo creía. Fíjense lo que nos dice el libro de Apocalipsis, en su capítulo 19, versículo 10, dice: me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero me dijo: no hagas eso. Soy un siervo como tú y tus hermanos que siguen dando su testimonio sobre Jesús. Y aquí viene la instrucción: adora a Dios. En otro versículo de Apocalipsis, en otro capítulo, el 22:8, dice: yo, Juan, vi y oí todas estas cosas. ¡Qué maravilla! A Juan se le permitió, se le reveló cómo iban a ser el fin de los tiempos. Él ya vio el final de la telecomedia, de la película, ¿verdad? Y después dice: y después de verlas y oírlas, me arrodillé para adorar al ángel que me las había mostrado. Pero él me dijo: no lo hagas. Y nuevamente la instrucción: adora a Dios, pues todos somos servidores de Él. Si no lees, nos van a estar diciendo mentiras y las vamos a estar creyendo. En Reyes, dice la Escritura que hubo 20
reyes del reino de Judá y 20 de Israel. De esos 40, únicamente 8 hicieron lo que agradaba a Dios. Y aquí está hablando de Josías, y dice: también destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. Y empieza la gente a ser idólatra y empieza a venerar al sol, empieza a venerar a la luna, y algo que no sé si ustedes se hayan percatado, quizá haya personas que piensen que lo del zodiaco es reciente, que es nuevo, y no. 560 años antes de que naciera el Señor Jesucristo, ya el ser humano andaba con estas cosas idólatras, ¿sí? Y obviamente a todos los astros del cielo. No hemos cambiado, no hemos evolucionado. Hoy en el siglo XXI, sí, seguimos dándole gracias a la vida, seguimos esperando que la naturaleza nos ayude, queremos que nos allanen el camino a esos seres de luz, y estamos esperando, ¿sí?, las buenas vibras. 560 años antes y siglo XXI, y no hemos entendido absolutamente nada. ¿Quién decreta, ordena, proclama, es y lo hace? Un rey, un soberano, una autoridad. Deuteronomio 26:16, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón, con toda tu alma. Y somos creación de Dios. Por fe llegamos a ser hijos de Dios. Y la gente, cuando no lee, bueno, pues piensa que todos somos hijos de Dios. Y no, todos somos creación de Dios. Y nos dice en Juan 1:12, y a los que creyeron en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, en el versículo 11 dice: a los suyos fue, y los suyos lo rechazaron. Y bueno, pues nosotros los gentiles ahora tenemos la oportunidad de formar parte de la familia de Dios. Yo decreto, yo ordeno, yo proclamo, y decretar es querer ocupar el lugar de Dios. Ese fue el pecado de Satanás. Es querer usurpar la prerrogativa de Dios. La máxima autoridad en el universo decreta, y nosotros tenemos que obedecer. Y dice Josué 24:24, y el pueblo respondió: nosotros viviremos para Dios y solo obedeceremos sus órdenes. No sé si ustedes recuerden el versículo 15, ya en la parte final, a mí me encanta. Dice Josué: yo y mi casa serviremos al Señor nuestro Dios. Y es algo como muy aspiracional, que todos quisiéramos que nuestros familiares también quisieran servir a Dios. En Jeremías 42:6 dice: sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. Y fíjense, en el libro de Éxodo, el Señor, nuestro Dios, retrata cómo es el pueblo de Israel, y dice que son de dura cerviz, que son necios. Mas sin embargo, ellos saben que si obedecen les va a ir bien. Y nosotros también sabemos eso, que si le obedecemos a Dios nos va a ir bien. Decretar implica una autoridad que no tiene
el ser humano. En Hechos 5:29, después del Pentecostés, los apóstoles se dan a la comisión de empezar a llevar la palabra, lo que le llamamos la gran comisión. Entonces los apresan y dice la palabra que un ángel los libera y les da la instrucción: vayan al templo y sigan proclamando las obras de Jesús. Los fariseos son avisados, van y les dicen que está prohibido hablar del Señor Jesucristo. Entonces ellos dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Y vamos a reafirmarlo con lo que le llamamos, ya lo hemos platicado, el centro de la Biblia, que es Salmo 118:8. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Hay cristianos que han decretado prosperidad y viven en la miseria, que han decretado sanidad y están enfermos, que han decretado que México se convierta y no se ha convertido, que han decretado que no haya corrupción en el gobierno y mejor ni les cuento. Sueña a lo grande, persigue tus sueños. Si eres capaz de soñarlo, lo conseguirás. Puedes conseguir todo lo que te propongas. Esto son palabras típicas de un libro de autoayuda, de un libro de superación personal. Pero ¿qué es lo que sucede? Al final, pues te viene la depresión porque no lo lograste. Imagínense un señor: yo sueño con tener la riqueza de Bill Gates o de Carlos Slim. Una mujer: yo quiero ser tan bonita como Miss Mundo o Miss Universo. Un joven: yo quiero ser igual de fuerte que Conan o que Schwarzenegger. ¿Qué sucede? Esto es paja, no es cierto. Están desviando tu atención. Metafísica es más allá de la física. Entre otras cosas, es endiosar al individuo, el yo, el ego, la vanidad, la prepotencia. Y Génesis 3:5, y llegarán a ser como Dios. Nos siguen metiendo esta mentira, como le fue con Adán y Eva. Y hoy día sigue vigente. La gente acepta la mentira como si fuera verdad. La mentira vestida de verdad ha llegado a ser verdad para los incrédulos. La gente cree que lo que ellos creen es la verdad. Perdón. John Wesley dijo: nunca el diablo es tan diabólico como cuando trae la Biblia debajo del brazo. El hecho de que una persona la traiga no implica que conozca la verdad. Y fíjense, en Timoteo 4:1 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. A la gente le gusta que le digan mentiras. 2 Timoteo 4:3: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Y no sé si ustedes se han percatado, pero en las iglesias hay un turismo espiritual, que andan viendo qué iglesia les acomoda, en qué iglesia les dicen más mentiras. Y entonces, bueno, ese es un tránsito de personas que no quieren la sana doctrina, quieren seguir estando engañados. Y nos dice 2 Timoteo 4:4: darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Y el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Gálatas, dice:
No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Y viene una sentencia muy puntual en el versículo 8. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y en este siglo va a haber muchos que les va a aplicar, por supuesto. Jeremías 23:16, así dice el Señor Todopoderoso: no hagan caso de los que dicen los profetas, pues alimentan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. Ya en el 626 a.C., Jeremías está advirtiendo por medio del Espíritu Santo que hay falsos profetas. Y recordarán que nosotros habíamos hace poco habíamos visto en el libro de Samuel cómo Elías derrota a 450 falsos profetas. Esto siempre ha existido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el adversario les hace creer a muchas personas que ellos son verdaderos. Y fíjense, dice: a los que me desprecian les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. Y hoy día está mal expresado lo que voy a decir, pero así lo manejan. Es la teología de la prosperidad. Tú eres el hijo del rey, tú reclama tus derechos. ¿Y qué creen? La gente dice: sí, yo tengo que reclamar la prosperidad, ¿sí? Que gozarás de bienestar, que no le sobrevendrá ningún mal. Y entonces, hoy siglo XXI, estas personas, estos charlatanes, están diciéndole mentiroso al Señor Jesucristo. Juan 16:33 nos dijo el Señor Jesucristo: vas a tener aflicciones. Se contrapone a lo que está diciendo hoy día las personas. He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen: he tenido un sueño. Y fíjense, como todo va de moda, el adversario siempre va poniendo fetiches para que la gente tropiece. Más o menos por ahí de los años 90, mediados de los 90, se empezó a dar esta fórmula. El esposo era apóstol y la esposa profeta, y te decían: tengo una revelación, tengo palabra para ti, y había personas que lo creían. Y es contundente lo que dice el versículo 26: ¿hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? No sé si a ustedes les haya pasado, pero hermano, tengo palabra para ti, por favor, en su Biblia, Jeremías 23:26, ténganlo muy presente. Hay muchos mentirosos que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. Pero como la gente no lee la Biblia, pues los sorprenden, les mienten. Fíjense, en 2 Corintios 11:13 dice: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y el versículo 14, fíjense la contundencia que tiene. Dice:
Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Y obviamente él cuando fue con Eva, pues no fue con su forma natural, sino que se disfrazó de serpiente. Y siempre va a estar engañando a las personas. ¿Quién no te dice que Satanás se está disfrazando, ¿sí?, de apóstol de Cristo? Si aquí lo está diciendo en Corintios, que a veces él se hace pasar por un ángel de luz, ¿por qué no te va a mentir a ti? Lucas 6:13. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Llamó, escogió y nombró. Y aquí viene algo muy revelador. Fíjense, en Apocalipsis 21:14 nos está diciendo: la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La persona que a ti te está diciendo que él es apóstol, pregúntale. Fíjense bien, en el Nuevo Testamento, tanto Mateo, Marcos y Lucas reportan que el Señor Jesús nombra a 12. Y en el último libro, en el Apocalipsis, Juan está diciendo que hay 12 cimientos para los apóstoles del Cordero. Esa persona que a ti te está diciendo que es apóstol, pregúntale: ¿a quién vas a quitar para sentarte tú? Por favor, es importante que leamos. Si no leemos, nos van a mentir. Apocalipsis 2:2. Esto es expresado para la iglesia de Éfeso. Dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Marcos 4:9. El que tenga oídos para oír, que oiga. La gente acepta la mentira como si fuera verdad. La mentira vestida de verdad ha llegado a ser verdad para los incrédulos. Voy a presentar 4 traducciones distintas de un mismo versículo. Y añadió Jesús: los que tienen oídos, que oigan. Otro. Luego Jesús dijo: oigan bien lo que les digo. Otro. Luego Jesús dijo: si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Y hemos demostrado que varios libros de la Biblia te están alertando de gente mentirosa que lo que está pretendiendo es que distraigas tu vista y tu mente de Dios. Si tú crees que la persona que tú conoces y que te dice ser apóstol y le sigues creyendo, pues te digo una cosa: a Dios le estás diciendo mentiroso, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, y si te está alertando, te está diciendo de gente mentirosa y tú todavía estás aferrado en creerlo, pues seguramente es porque no lees y porque te gusta que te engañen. Por favor, evita decretar. No te quedes con el plan B. Sigue las enseñanzas, sigue el plan del Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto a nada te va a llevar. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Gracias, buenos días.